profética que nos dio el Señor. Esto no está, algunas palabras está, claro, concuerda con la Biblia. Yo voy a leer para ir interpretando la palabra que nos dio el Señor, para que así podamos entender. En esta profecía que el Señor nos dio, hay muchas cosas que tenemos que escarbar, tenemos que analizar, tenemos que estudiar. Está hablando al pueblo. Recuerda, como dice Jesucristo le dijo a los apóstoles: Señor, ¿por qué a nosotros nos hablas a la gente le hablas en parábola, a nosotros nos interpretas las parábolas? ¿Qué dijo el Señor? A usted le han dado, ¿qué cosa? El privilegio de entender la revelación, porque Jesús revela las cosas por venir, las cosas que está pasando, y lo que va a pasar, y cómo debemos de ser los cristianos, cómo debemos de actuar, y qué es lo que no estamos haciendo muchas veces por las doctrinas de la iglesia, o muchas veces por ignorancia. Hacemos las cosas parecidas, que Dios no está muy conforme de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, cuando nos habla el Espíritu Santo, nos explica, nos enseña cómo hacer las cosas. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar, así dice el Señor: pueblo mío. Cuando dice pueblo mío, el pueblo de Dios, los que todos creyeron en Jesucristo, recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, están hablando de esa persona, no denominaciones. El Espíritu Santo no va con las denominaciones. Como yo siempre digo, la iglesia de Dios es aquellos que lleva el sello de la gracia, que es el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, la iglesia de Dios, todos aquellos que llevan el sello de la gracia, que es el Espíritu Santo. No es el bautismo, muchos se enfocan mucho en el bautismo, pero el Espíritu Santo. Ahora bien, Jesucristo, el Espíritu Santo dice así: pueblo mío, levántate. Levántate con espíritu que yo te envío, dice el Señor. Cuando la palabra de Dios dice levántate, es cuando el Señor nos quiere hacer entender que debemos de actuar. Debemos de actuar conforme la voluntad de Dios. Levántate con espíritu que yo he enviado. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Dios nos ha puesto su espíritu en nosotros. Ese espíritu es el que está provocando en nosotros hacer la voluntad de Dios. Porque el ser humano, por su propia cuenta, no puede hacer nada bueno que le agrade a Dios. Dios es el que provoca todas las cosas buenas. En el Antiguo Testamento, solamente los profetas, los sacerdotes, es el que podían hablar con Dios y podían interceder por los que pecaron, y el pecado que se cometían no se podían, ellos mismos no podían arrepentirse, sino el sacerdote es el que intervenían para perdonar delante de Dios con sangre, con sacrificios. Pero en este tiempo, en el nuevo pacto, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Nos ha dado su espíritu, quien nos provoca en nosotros a hacer las cosas de Dios. Por eso Filipenses capítulo 2:13, Filipenses 2:13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. O sea, para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros es el que provoca en nosotros. Entonces, ahora, antes de venir a Cristo Jesús, no había ese espíritu en nosotros. Movíamos como una persona natural
por pensamientos o por querer hacerlo, pero no hay esa presencia que conmueva hacia las cosas. Pero ahora esa presencia ya está a todas aquellas personas que genuinamente recibieron a Jesús, genuinamente se arrepintieron y vino a los pies del Señor. Dios ha puesto su presencia en esa persona. Pero si la persona no se arrepiente genuinamente de Dios, nadie se burla. Dios no lo pone su presencia en esa persona. Entonces, en esa persona Dios no puede provocar qué hacer las cosas, cómo hacer las cosas, para que su voluntad se cumpla en la vida de esa persona. El Espíritu Santo es el que provoca. Por lo tanto, la persona tiene que entender que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos agradar a Dios, ni la voluntad de Dios se cumple en nosotros, porque nacimos separados de Dios. Ahora necesitamos ayuda de Dios, que es el Espíritu Santo, para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Amén. Por lo tanto, cuando vamos en Hebreos capítulo 8, versículos 7 al 10, ahí Pablo explica que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, las leyes que tenían ellos, los mandamientos que tenían, no podían salvar a la gente. De eso no era para salvar, ni para perdonar, ni para llevar al cielo, sino esa ley es para controlar, para formar un pueblo que a través del cual iban a ser un Salvador, donde iba a llegar a desembocar al nuevo pacto. Por eso dice Hebreos capítulo 8, versículo 7, dice: efectivamente, si ese primer pacto, o sea, pacto que hizo con Moisés en el antiguo pacto, hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. No habría sido segundo pacto, o sea, el nuevo pacto, pero no fue efectivo. Por lo tanto, Dios tenía que crear otro pacto, pero pacto de sangre, con la sangre de Jesús. En el antiguo pacto, la gente el pueblo era pueblo de Dios. En cambio, en el nuevo pacto, nosotros somos pueblo de Dios y hijo de Dios. En el antiguo pacto, solamente un sacerdote y los familiares de los sacerdotes podían ser sacerdotes. En cambio, en el nuevo pacto, todos Jesús nos hizo sacerdotes. Podemos entrar en la presencia del Señor, hablar con Dios, alabar a Dios. En cambio, en el antiguo pacto, solamente los sacerdotes podían entrar en la presencia del Señor. Por eso hay diferencia. Pero Dios, reprochándole esos defectos del antiguo pacto, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Eso podemos ver en Jeremías capítulo 31 también. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. En el antiguo pacto, el pacto había hecho era con la descendencia de Leví. Pero ahora en el nuevo pacto, a través de Judá, descendencia o la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día en que lo tomé de la mano y lo saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo lo abandoné, dice el Señor. Ahora bien, ¿por qué Dios abandonaron? No abandonaron al nuevo pacto, el antiguo pacto, o sea, el pueblo de Israel. Dios no lo abandonó. Lo que pasa es que la gente se alejaron de Dios y empezaron a hacer otras cosas. Cuando entró en Canaán, en vez de servir a Dios, en tiempo de Salomón, después que siguientes reyes que llegaron al poder volvieron corruptos. En vez de adorar a Dios, adoraban a dioses falsos. Por eso ellos se apartaron de Dios. Ahora nosotros también en el nuevo pacto. Si usted no es fiel al Señor,
Si no permanece fieles a los pactos, a las enseñanzas de Jesús, usted no va a ser discípulo de Jesús. Tú tienes que ser fiel a Dios. Fiel en su manera de vivir, en su manera de comportar, para que usted, para usted estar en la justificación. Pero si usted sale, no cree en Jesucristo, pues no hay justificación. La justificación da a Jesucristo. La justificación te quita todo récord de ser humano desde nacimiento hasta donde viniste a los pies del Señor. Le quita todo lo que fuiste pecador de nacimiento, se lo limpia, usted se convierte delante de Dios, un Jesús más santo. Por eso una persona, si esta semana me hicieron algunas preguntas difíciles, pero el Espíritu Santo me dio para contestarle. Como le estaba diciendo a una persona, si una persona muere, pero antes de morir se arrepintió, ¿fue al cielo? Sí, va al cielo. Porque si se arrepiente de corazón, genuinamente, Dios lo perdona sus pecados y ese momento está salvo. Como el pecador en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando encontró con Jesús. Pero no todos tenemos ese privilegio. Algunos, la muerte nos alcanza sorpresivamente. Ahora bien, después de la justificación, el perdonar nuestros pecados, empezamos a vivir en dos naturalezas, humana y divina. Entonces, el cristiano que vive en lo espiritual mantiene esa justificación en limpio. Pero si empieza a vivir también parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Empieza a hacer cosas que no debe de hacer. Empezamos a acumular pecados otra vez. Entonces es el que tenemos que pasar en la presencia del Señor en el juicio. Entonces, este pacto que después de aquel tiempo, dice, haré con la casa de Israel, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente. En el antiguo pacto, los mandamientos le dieron escritos. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios escrito con sus propias manos? 10 mandamientos. En el nuevo pacto no le dan escritos. Las enseñanzas de Jesús sí tenemos, los mandamientos de Jesús. Pero en el nuevo pacto, Dios escribe en nuestra mente, en nuestro corazón. Así dice la palabra del Señor. Entonces, en el nuevo pacto, en el antiguo pacto tenía 613 leyes. Todo tipo de leyes, moralidades, modo de vivencia, etcétera, etcétera. Muchas leyes, 613 leyes. Esas leyes Dios lo dieron a Moisés. Algunos pusieron lo propio con la dirección de Dios. Son 613 leyes. Entonces, ellos tenían escritos, tenían que practicar, hacer como dicen las leyes. En cambio, en el nuevo pacto, usted no va a encontrar ¿cuántos mandamientos dio Jesús? Algunos podemos encontrar. Amar a uno a otro, ¿verdad? Juan capítulo 15, creo que versículo 12, ahí donde dice el Señor, dice, sí, 15, 12 dice, este es mi mandamiento de Jesús, ¿verdad? Que amen los unos a los otros. En el antiguo pacto no había eso. Este nuevo mandamiento del Señor Jesús. Entonces, estos mandamientos, algunos mandamientos que dio Jesús, perdonar a nuestros enemigos, no cargar con falta de perdón, algunos mandamientos, pero no le dio escrito. Por eso muchas cosas que la gente, las iglesias que se basan en la doctrina, ellos se basan en la escritura de lo que aparece en la palabra del Señor. Pero la Biblia dice esto, eso tenemos que hacer porque dice la Biblia.
Pero en este tiempo, en el nuevo pacto, Dios escribe en nuestra mente, en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo es el que va a provocar tanto como querer y hacer, para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, para que alcancemos la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, porque muchas veces las personas que este tiempo, la iglesia, las doctrinas que han establecido, leyendo la Biblia, porque la Biblia dice esto, hay que hacer esto, pero no se dan cuenta que Dios está hablando en su mente. No se da cuenta que el Espíritu Santo está escribiendo en sus corazones. Dios está diciendo una cosa en su mente, en su corazón, pero quiere seguir la mala interpretación de algunas palabras. Entonces ahí viene la confusión entre los creyentes y las iglesias. No porque dice mi iglesia, no porque dice catequesis, o porque dice la Biblia, porque Pablo dice esto, por lo tanto eso hay que hacer. Pero cuando va al fondo, interpretan mal. Entonces Dios pone en nuestra mente, vuelvo a leer lo que dice el Espíritu Santo, o lo que dice Pablo, en Hebreo capítulo 8, versículo 10. Pondré mis leyes en su mente. No dijo que lean mi Biblia y sigan las instrucciones. Eso no significa que no podemos leer, seguir la palabra del Señor. A los cristianos, cómo andar, cómo vivir. El Espíritu Santo es nuestra guía, nuestra maestro. El cristiano tiene que vivir. Pondré mis leyes en su mente y los escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si Dios no habla en su corazón, no pone en su corazón a hacer las cosas buenas, usted no va a hacer nada bueno. Entonces Dios no es tu Dios. Mucha gente sabe mucha Biblia, pero su conducta está errado. Mucha gente sabe muchas palabras, sabe muchas doctrinas donde practica la palabra de Dios, su iglesia, pero su lenguaje no es hijo de Dios. Dios le habla, pero no le escucha. Dios le escribe en su corazón, no le hace caso, hace otras cosas. Es el error hoy en día. Porque cuando vamos al capítulo Lucas 22, 20, de la misma manera dice el Señor, lo que hizo Jesús, establecer el nuevo pacto. De la misma manera, después de recibir la carne, el Señor tomó la copa. Después de la cena dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Jesús establece el nuevo pacto con su sangre en la Santa Cena. La Santa Cena es muy importante en la vida de los hijos de Dios, a los cristianos. Cuando tengan tiempo, léalo. Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante. Usted va a descubrir la importancia de Santa Cena. Jesús estableció. Yo me acuerdo cuando en los años 2009, cuando el Señor me llamó para levantar nueva iglesia, el Espíritu Santo me dijo, dale cena a mi pueblo, lo más frecuente que puedas. Y después me explica cómo debo de hacerlo. Como le dijo a Pablo, yo no hacía Santa Cena. El Señor me ordenó, dale Santa Cena a mi pueblo. La Santa Cena es importante. Decía, cuando yo antes de morir, antes que me crucificara, me reuní con los apóstoles, hice esto y esto y esto. Tú tienes que hacer con mi pueblo. Entonces, el nuevo pacto, ahí donde nosotros recibimos la presencia del Espíritu Santo, que nos va a guiar por el camino correcto para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros.
Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada bueno, no podemos agradar a Dios, no somos nada. Esta anoche cuando yo le estaba contando a mi esposa, amaneciendo, yo estaba estudiando la palabra de Dios, no sé si es sueño, no sé si es una revelación, que me decía el Señor: ustedes son siervos inútiles, porque todo lo que ustedes pueden hacer para mí, yo soy el que le ordeno. Y cuando ustedes lo hacen, solamente es cumpliendo la orden nomás, pero ustedes no pueden hacer nada que sin que yo diga algo. Nada bueno. Por eso somos inútiles. Todo lo que tenemos, nosotros usamos lo que Dios nos dio. Los ojos que tenemos, Dios nos creó. Si Dios nos abre los ojos, nosotros no podríamos hacerlo. El cerebro que tenemos que está funcionando, ¿quién cree que lo puso? Dios lo puso. Si Dios no está presente ahí, tu cerebro se paraliza y usted no sirve para nada. Somos inútiles si no fuera así. Sin Dios no somos nada sin Dios. Todo es Dios. Por eso Jesucristo dijo, Lucas capítulo 17, versículo 20. Cuando ustedes terminen de hacer una cosa, dice, cuando hayan hecho todo lo que les he mandado, deben de decir, somos siervos inútiles. Si no fuera Dios, ¿quién te daría la fuerza para ir a trabajar? ¿Quién te daría la vida para amanecer con vida? ¿Quién te daría la fuerza para caminar? ¿Quién te daría? Cuando tú empiezas a mirar la cosa, todos le pertenece a Dios. Es el que le están moviendo todos. Si no fuera Dios, nosotros no somos nada, somos inútiles. Por eso el Señor dice, levántate, pueblo mío, con espíritu que yo te envío. Dios nos da un espíritu, Dios te pone en su mente estar en la iglesia. Pero muchas veces negamos a Dios. No, hoy no puedo ir a la iglesia. Tengo otro compromiso. Pastor lo manda un mensaje, otros lo llaman, otros, Dios habla en su mente, Dios está hablando en su mente, escribe en su corazón, pero no quiere estar. No tengo compromiso, no por esto y esto, excusamos. Ponemos excusas. Negamos al Espíritu Santo. ¿Cómo Dios va a cumplir con la misión que Él quiere? Por eso dice, levántate, actúa. Haga las cosas como Dios dice, las cosas que hagamos. Anda como Dios dice que andemos. Vivan como yo digo que viva, dice el Señor. Levántate, haga las cosas. Dice, con mi espíritu como te envío. Haga las cosas. Dios está provocando. Haga las cosas como debe de hacer. Como Dios está hablando en mente, en su corazón. Dice el Señor, es tiempo de levantar a glorificar mi nombre. Vuelvo a leer, es tiempo de levantar a glorificar mi nombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es glorificar a Dios? Cantar unos cánticos, alabanzas, ¿eso es todo? ¿Qué es glorificar el nombre de Dios? Hoy vamos a aprender. Glorificar el nombre de Dios, primero es reconocer a Dios que es un Dios todopoderoso. Es un Dios grande. No es cualquier diosito. Primera cosa. Glorificar mi nombre. Tú tienes que reconocer, primera cosa, es Dios grande, Dios todopoderoso. Dios está presente en todo lado. Todas las cosas provienen de Él. Proviene de Él. Y provendrá de Él. Sin Dios no hay nada. Tenemos que reconocernos en nuestra vida. La salud, el futuro, la vida, todos los hijos, los nietos, la familia, la pareja, todo lo que tenemos, la salud. Dios es el dueño. Dios es grande. Primeramente tenemos que reconocer para glorificar a Dios. Segundo, darle honor con reverencia a ese Dios.
Ese es glorificar, honor. ¿Cómo honramos a Dios? Con respeto, con amor, con reverencia. Esa es reverencia. Con respeto y amor profundo, con alabanzas, con adoraciones, en cada aspecto de su vida. Ese es glorificar a Dios. Primero en tu vida tú tienes que reconocer que Dios es Dios grande. Segundo, tú tienes que aprender a honrarle a Él. ¿Cómo honrar? Con reverencia. ¿Y qué reverencia? Reverencia con respeto y amor profundo, con adoraciones, con alabanzas, en todo aspecto de su vida. Con su vida tú tienes que honrarle a Dios, glorificar su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de comportar, su forma de andar en todo lo que concierne la vida. Tú tienes que hacer como Dios dice las cosas, en obediencia. Eso glorificamos a Dios. Si no lo hacemos así, muchos creen que glorificar a Dios, el nombre de Dios, es cantar en la iglesia unos especiales, una alabanza, con eso ya basta. No, es en parte. Pero primero tú tienes que saber que Dios es santo. Dios es perfecto. Con Dios nadie se juega. No puede vivir doble vida. No tener lenguaje del diablo y después boca de Dios. No se puede. De Dios nadie se burla de Dios. Dios es poderoso. Ese es glorificar a Dios. Ahora, ¿y cómo se logra eso? ¿Cómo yo puedo lograr para que yo puedo reconocer que Dios es grande? ¿Cómo yo puedo lograr para alabar a Dios, honrar a Dios con profundo amor, con profundo respeto? ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Sabes cómo? Hoy vamos a aprender. Primera cosa, tenemos que aprender a obedecer a través de la obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, estás glorificando a Dios, el nombre de Dios, cuando estén obedeciendo. Pero cuando tú no haces como Dios dice, estás glorificando al enemigo. Cuando tú haces que Dios dijo una cosa a su iglesia, y la iglesia, como miembro de la iglesia o como creyente cristiano, usted no hace como Dios dice las cosas en su vida, estás glorificando al diablo en su vida. Cuando usted hace como Dios dice las cosas, está glorificando a Dios. En obediencia, glorificamos a Dios. También, obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Segundo, a través de las prácticas de agradecimiento o gratitud. Tú tienes que estar agradecido a Dios. Hasta el día de hoy que nos ha dado la vida, hasta el día de hoy que nos ha cuidado, nos han sanado de algunas enfermedades, nos han protegido del ataque del enemigo. Algunas veces a nuestros hijos lo protegieron, nuestros nietos, nuestra finanza. Todos los días no nos falta comida, no nos falta el oxígeno, no nos falta el sol, no nos falta el latido del corazón, no nos falta nada. Dios está con nosotros. Hay que ser agradecido a Dios. Con eso glorificamos en el nombre del Señor. Abra tu boca y le dice: Señor, gracias por este día. Si no fuera por tu gracia, por tu amor, yo no me hubiera amanecido, hubiera amanecido muerto. ¿Dónde estaría yo si no fuera por ti, Señor? Abra su boca y glorifica, honra, alabe, dale gracias. Agradecimiento. A través de nuestra intimidad, relación con Él, comunión con Él, hablar con Él, en su meditación, en oración. ¿Cuántas veces oramos al día? Muchas veces 2 veces al día, una en la mañana, una en la noche.
No, tenemos que orar todo el tiempo, cantar a Dios todo el tiempo. Todas estas cosas, si nosotros empezamos a hacer, vamos a estar glorificando en el nombre del Señor. Cuando usted viene a alabar a Dios, ya en todo el día, toda la semana, todo el día en su casa, estaba glorificando a Dios, ahora viene a cantar. Es parte de la glorificación del nombre del Señor. Pero no solamente solo cantarlo y ya se acabó. En el día de la semana vivimos una manera diferente, entonces no estamos glorificando como debemos de ser. En la iglesia, afuera, donde quiera que vayamos, vamos a reconocer que Dios es todopoderoso, Él es nuestro Padre, Él me ama, yo no puedo negar, yo no puedo desobedecerle, yo no puedo fallar a Él. Vive en obediencia. Y por último, meditación en su palabra. Yo siempre exhorto a los creyentes que debemos de leer todos los días la Biblia. Pero ¿cuántas veces leemos la palabra de Dios? No solamente leer, meditar qué es lo que Dios dijo y por qué dijo Dios eso, a quién está diciendo. A mí me está diciendo si es esa es la voluntad del Señor. Lo que Dios dice, ese se hace. No busque razonar. ¿Pero por qué Dios dijo eso? No razones. La palabra de Dios no es para razonar. La palabra de Dios, los mandatos del Señor es para obedecerlo nomás. Como le estaba diciendo el domingo pasado, en el reino natural razonamos, reclamamos nuestro derecho y creemos que todos somos, ante la ley del hombre, somos iguales. Pero en el reino espiritual eso no existe. En el reino espiritual nosotros no tenemos derecho de opinar contra Dios, ni lo que dijo Dios, ni lo que Dios hace. Si te enfermaste, pues ora, echa fuera y dale gracias por haber encontrado a Dios ahora que tiene poder, autoridad para expulsar ese demonio. ¿Verdad? Pero no te reclames, ¿por qué tengo que enfermarme? ¿Por qué yo tengo que morir? ¿Por qué murió mi mamá? ¿Por qué murió mis hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? En el reino espiritual nosotros no preguntamos, ni siquiera lo opinamos, no hay opinión. Cuando Dios dijo, eso se hace. No hay razón, no razonamos. No tenemos derecho, pero estamos usando todo lo que Dios nos da, ¿verdad? No somos iguales ante Dios. Dios, el verdadero, lo que Dios quiere es, los fieles son los que Dios lo miran como justo, no todo el mundo. Los que quieren ser justos, pues tienen que seguir las instrucciones de Él, vivir como Él manda. Si quiere ir al cielo, hay que hacer como Él dice. Todo el mundo Dios quiere llevar al cielo, pero no todo el mundo va a llevar al cielo, porque no todo el mundo quiere ir al cielo y Dios no lo van a obligar. Por lo tanto, ante Dios no somos iguales. Somos hijos de Dios, hijos del diablo, medio creyente, entonces pasaremos por juicio, etcétera. Entonces, el reino espiritual, todo lo que nosotros queremos hacer en la carne como pensamos, no funciona. Así no es. Por lo tanto, el Señor dice, es tiempo de levantar a glorificar mi nombre. ¿Cómo glorificar? Ya lo aprendimos. Reconocer a Dios, su grandeza y darle honor con reverencia. ¿Y cómo logra eso? Con la obediencia a sus mandamientos, prácticas de agradecimientos, gratitud, con nuestra íntima relación con Él y a través de la oración y meditación de la palabra que nos dio el Señor. Dice el Señor, es tiempo de pelear la batalla en pie. ¿Verdad? No dijo acostado, ¿verdad? En pie. ¿Qué significa? Es tiempo de pelear la batalla. Tiempo de pelear la batalla significa, es tiempo de luchar, tiempo de pelear contra el mal. Mal que el enemigo puso antes que viniera a golpear el Señor. Todas las cosas malas que hay en nosotros, el enemigo lo puso en Adán y nosotros nos heredamos. Y ese ya está en ti. Usted no puede
no puede quitar por sí solo. Eso no se cae solo. Usted tiene que quitarlo. Usted tiene que renunciar, dejar de hacerlo. Ahora el Señor dice en su palabra, es tiempo de pelear la batalla contra eso. Pensamientos malos va a venir, pero tú tienes que negarte a hacerlo. Deseo va a venir, pero tú tienes que negarte a hacerlo. Comportar actitudes que no como hijo de Dios va a venir. Quieren hacer cosas como los demás, va a venir, pero tú tienes que negar, porque hay dos naturalezas en nosotros, humana y divina, natural y espiritual. Hay dos naturalezas en nosotros y eso van a provocar. El Espíritu Santo está hablando para que usted haga la voluntad del Señor y el cuerpo está usando el diablo para que haga la voluntad del diablo. Entonces ahora, ¿cuál quiere hacer usted? Si usted lo obedece a la carne, obedece al diablo. Si obedece lo que dice el Espíritu Santo, obedeces a Dios. Honras a Dios, glorificas a Dios. Ahora es el tiempo de pelear, dice el Señor. La iglesia tiene que levantar a negar de hacer el mal. Pensamientos malos hay que parar de hacerlo. Actitudes, conducta, lenguaje, carácter, todo lo que hay mal en nosotros tenemos que denunciar. Es tiempo de negar de hacerlo, esas cosas malas, porque el cuerpo nos quiere llevar al infierno, pero Dios nos está hablando que tenemos que vivir en espíritu. Ese espíritu es el que está hablando nuestra mente, está escribiendo en nuestros corazones. Nosotros tenemos que obedecer. Aunque otra persona no quiere que vaya a la iglesia, usted va a la iglesia. Aunque esté cansado, no puede orar, ora, levanta, ora. Aunque usted no puede leer, lea la Biblia. No puede estar todo el tiempo en la tecnología. Medita en la palabra del Señor. Glorifica el nombre del Señor. Y tú tienes que hacer eso. Nadie va a hacer por ti. Por eso hay muchos creyentes cristianos. El pueblo de Dios están débiles. Porque está en esa condición. Deja llevar por sus pensamientos. Deja llevar por sus deseos, deja llevar por su familia, deja llevar por los hijos, deja llevar por su pareja, deja llevar por todas las personas, en el trabajo, por el dinero. El Señor dice, es tiempo de pelear la batalla, negar de hacer esas cosas, es tiempo, en pie. Ahora de en pie, ¿qué significa? Pelear la batalla, luchar en pie. Significa actuar con firmeza, no ceder. Lo que tú dices, lo que está conforme a la palabra del Señor y Dios pone en su mente, tú tienes que hacerlo. Aunque le guste o no le guste, tú tienes que hacerlo como debe de ser, con firmeza, con seguridad, sin titubear, con seguridad de lo que vas a hacer. Eso debe ser, con valor, no tener miedo. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo, sin temor. Tomadas las manos del Señor, juntamente con Dios, hay que pelear la batalla. No estar haciendo solo. Eso significa pelear de pie. Porque Dios está delante del Señor de pie, firme. ¿Ve? Entonces usted levanta con la ayuda del Señor. Dios está contigo, no tenga miedo. Eso quiere ver nuestro Señor Jesucristo. Dice el Espíritu Santo que tenemos que pelear la batalla, pero de pie, con la ayuda de Él, dirigiendo, dejar ser guiado por el Espíritu Santo, cómo hacer las cosas, Cuando el enemigo venga, tú tendrás que estar de pie. Oigan, cuando el enemigo va a venir, porque estamos en la carne, estamos en el terreno del enemigo. Porque esta tierra, el hombre y la mujer lo entregó al enemigo. Entonces, Satanás es el que controla la tierra. Por eso Pedro dice, somos hijos de Dios, pero el mundo entero está controlando el enemigo. A los hijos de Dios el enemigo no debe de controlar, pero algunos lo controlan. Por eso el Señor dice, cuando el enemigo venga, tú tendrás que estar de pie. Significa, en su vida va a venir el enemigo.
va a provocar algunas situaciones a través de diferentes medios, de la familia, del hijo, de los nietos, de su necesidad, de su finanza, de su trabajo, de su negocio, de lo que tú tienes, de su salud, de alimento o cualquier escasez. El enemigo va a provocar, pero tú tienes que estar tomado de la mano del Señor, actuar con firmeza. No importa lo que venga, lo que diga, yo voy a estar firme, perseverante delante del Señor. No ceder ni dudar lo que Dios está haciendo. No ceder al enemigo. No dudar de lo que Dios está haciendo. Confiar en el Señor completamente, creyendo en sus promesas, confiando en Dios y obedeciendo sus mandamientos. Esa es firmeza, eso es tomado de la mano. Cuando viene el enemigo, estar de pie. Tú estás listos, preparados, con el Señor. Al lado tuyo está el Espíritu Santo. Al otro lado están los ángeles, pelear contigo. Eso tú tienes que preparar. Eso es lo que Dios quiere ver este tiempo a su iglesia. Dios quiere que su iglesia prepare ahora a pelear la batalla. Porque este es el tiempo que tiene que levantar a pelear. Porque hay muchas cosas que nos están causando problemas. El enemigo está luchando para llevarnos al infierno, levantando diferentes doctrinas falsas, levantando pastores falsos. Nosotros tenemos que tener ojos abiertos con la ayuda del Espíritu Santo, porque si no estamos en esa condición, el enemigo nos puede engañar y vamos a aparecer en el infierno. Esta vida que tenemos es un tiempo corto, después entramos a una eternidad. Tenemos que preocuparnos por la eternidad que el presente, porque este tiempo que tenemos es tiempo corto que vamos a vivir. Dice el Señor: levántate, que hace falta que te levantes con júbilo. Levante significa, ya sabemos, ¿verdad?, qué significa levántate. Actúa, no te mantengas pasivamente, actúa. Con júbilo glorificad mi nombre. Actuar, expresar con alegría, celebrando a Dios. Con júbilo. Levántate, que hace falta que te levantes con júbilo. El cristiano tiene que hacer la cosa de Dios con alegría. Cuando tú vas a dar sus ofrendas con alegría, su tiempo con alegría, su vida con alegría, su alabanza con alegría, todo lo que tú hagas para Dios, hágalo con alegría. No lo hagas quejando, no le hagas con escasez, no lo hagas con murmuraciones, no lo hagas con miedo, no le hagas con nada. Todas las cosas que tú vas a hacer para Dios, tienes que hacer con alegría. Pero si usted lo hace Dios quiere ver eso. Por eso el Señor dice: levántate, que hace falta que te levantes con júbilo. ¿Por qué? Mira lo que dice: que te levantes con júbilo y glorificad mi nombre. O sea, tú tienes que actuar con seguridad a glorificar el nombre de Dios, a reconocer que tu Dios es todopoderoso, ¿verdad? Honrarle con amor profundo, respeto profundo a Dios, no fallar en el Señor, con alabanzas, con adoraciones. Dios quiere ver, pero con alegría, no con tristeza, con alegría. Dios quiere verlo así. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios de poder. Yo soy un Dios de poder. Soy merecedor de que todos me adoren, dice el Señor. Dios merece todo, todos que adoremos, toda adoración, toda alabanza, todo lo que hacemos a otras personas sin merecerlo. Al diablo muchas veces adoran más los seres humanos, aunque no merece. Todo lo que tenemos, Dios es el que hace. Tenemos que adorar a Dios en vez de adorar a un ser que no
no le merece. Tú sabes, dice el Señor, que en medio de las alabanzas yo habito. ¿Sabía usted que dice el Señor, yo habito en medio de las alabanzas? Cuando vamos en la palabra del Señor, encontramos que Dios en el cielo, los ángeles adoran al Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. En donde está Dios hay gozo, hay alegría, hay alabanzas, hay paz. Porque la presencia de Dios es el que provoca esa alabanza con alegría. Porque la alegría viene de Dios. La felicidad viene de Dios. La paz viene de Dios. La seguridad viene de Dios. Es el fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, usted no puede estar contento ni alegre, ni no puede tener amor, ni seguridad. Todo lo que un ser humano necesita para estar bien en esta tierra, Dios lo tiene. El Espíritu Santo es el que provoca en nosotros cuando ya está en nosotros. La paz, yo siempre digo, la paz no viene porque usted pide. La alegría no le da ninguna persona. La alegría da Dios. La felicidad Dios. Todo da Dios. Si Dios te da a alguien, y esa alguien, si viene de Dios, te va a hacer feliz. Pero si viene del diablo, te va a hacer la vida imposible. Algo que viene de parte de Dios, cualquier cosa, usted va a sentir feliz, te hace feliz, tranquilo, todo va a estar bien, seguro. Pero cuando parte del enemigo, te va a hacer la vida imposible, te va a hacer sufrir. Hasta te puede quitar el tiempo, te quita la salud, te quita todo lo que Dios te ha dado y lo quiere quitar. Eso es lo que hace el enemigo. Todo, vuelvo a decir, todo lo que proviene de Dios, uno se siente bien, ahí está la paz, la seguridad, tranquilidad, todo lo que uno necesita. Pero todo lo que viene del enemigo es para nuestro dolor de cabeza. Nos hace sufrir, nos hace llorar. Vienen los problemas, causan los problemas y causan incomodidad. Pero cuando viene de Dios, todo es alegría. Porque donde está Dios hay gozo, hay alegría, hay alabanza, porque la presencia de Dios mismo provoca la alabanza. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, para que miremos en el cielo cómo los ángeles adoran al Señor. Los ángeles son fieles, ¿no? Son fieles a Dios. Apocalipsis capítulo 4. En el trono del Señor en el cielo. Capítulo 4, versículo 8. Dice así. Dice así. Cada uno de ellos, los ángeles, de 6 alas, estaba cubierto de ojos por encima y por los debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar. Día y noche adoraban al Señor. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir, alabando a Dios Todopoderoso. Esos son querubines, porque recuerda, en el trono de Dios hay 2 tipos de ángeles, querubines y serafines. Es el ángeles protectores del trono de Dios. Entonces ahí dice que tienen ojos por todos lados. Versículo 11, el mismo 4. Apocalipsis 4:11. Otros ángeles que decían, mira lo que dice. Vamos a leer de 10. Los 24 ancianos se postraban ante él. Cuando dice 24 ancianos, son unos viejitos, no. Son el pueblo, antiguo pueblo de Dios y el nuevo pueblo de Dios. Esos son los ancianos. 2 pueblos de Dios, 24, 12 tribus y 12 apóstoles. 12 significa pueblo de Dios. Antiguo pueblo y nuevo pueblo juntos estaba delante del Señor. Recuerda, esta es una profecía, una revelación que dio a los ángeles a
Juan. Mira lo que dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existe y fueron creados todos. Esa es la alabanza. Adoraba a Dios. Aprendamos cómo adorar a Dios. En los ángeles adoraban así al Señor. Vamos al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Cantaban con todas sus fuerzas. ¿Quiénes? Los ángeles. Digno es el Señor, el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza sea para Él. Los ángeles adorando a Jesucristo. ¿Y nosotros cómo adoramos a Jesús? ¿Cómo adoramos a Dios? Con una alabanza, ya. Y cuando se dobla la rodilla, en vez de adorar a Dios, piden. Parecemos unos mendigos delante de Dios. No estamos adorando a Dios. Aprendamos cómo adorar a Dios. Expresa lo que tu Dios, lo que es tu Dios. Exprésalo con su propia palabra. Tú eres mi Padre. Creaste los cielos y la tierra. Yo no era nadie, ahora soy tu hijo. Señor, gracias. Gracias por la pareja que me ha dado. Gracias por los hijos que tengo. Es tu obra de tu mano, Señor. Es adorar al Señor. Señor, los días que pasan, los tiempos que pasan, tú eres fiel a mí, Señor, aunque yo soy malo. ¿Estás alabando a Dios? Expresar lo que es tu Dios. Es alabar a Dios. Los ángeles están adorando a Dios, ¿verdad? Que dice, ¿quién es Jesús? Mira lo que dice: digno es el Cordero que ha sido sacrificado. Digno de recibir el poder. Dios Padre le dio el poder. Nosotros oramos así, ¿verdad que no adoramos así al Señor? Unos cánticos que ni siquiera algunas son adoraciones, cantamos en la iglesia. No estamos adorando a Dios. ¿Qué más? La riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza para el Señor Jesucristo. ¿Viste cómo alaban a Dios? Aprendamos a adorar, a alabar a Dios. Vamos al versículo 13, que dice: y oí otra, ¿cuántas criaturas hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todo en la creación, que cantaban a Dios? Mira lo que dice: al que está sentado en el trono y al Cordero, el que está, Dios, y a Jesucristo, sean la alabanza y la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Viste cómo adoraban los ángeles? Dios vive en medio de las alabanzas. Si tú empiezas a alabar a Dios, no pedir. Nosotros estamos solo para pedir. Señor, ayúdame. Señor, mira mi necesidad. Señor, necesito esto. Señor, manda esto. Señor, Señor, Señor. Cuando habla Señor es para pedir. No hay ninguna alabanza, ninguna adoración a Dios. Por eso el Señor dice: alábame siempre. Ora siempre. Pero nosotros, como quien dice, pídame siempre. Entonces, como dice, pidan y te darán. Entonces saca eso. La Biblia dice que tenemos que pedir eso, pero no pedir de las cosas muchas que nos dio y todavía pedimos. Todas las bendiciones que tenemos ya nos dio, pero seguimos pidiendo. Señor, manda bendiciones. Las bendiciones nuestras no se activan porque nosotros vivimos en desobediencia. Un día el Señor nos dijo: mi pueblo está pobre materialmente porque me roban. Entonces el robo trae maldición y la maldición lo destruye su finanza. No nos damos, no. Por eso el diablo, los agentes del diablo, está hablando por Facebook, está hablando por Instagram, está hablando por TikTok, que no hagan diezmos, que no hagan ofrendas. El Señor nos dijo, el Espíritu Santo nos dijo: usted créalo a quien quiere creer. ¿Quieren creer a esos agentes del demonio o quiere creer la palabra del Señor? Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, pero tú tienes que hacer diezmos y ofrendas. Muchos creen que, porque una señora me dijo,
y yo no doy mis diezmos a la iglesia, pero yo mando a Nicaragua. ¿Pero qué parte de la Biblia dice eso? Yo mando a mi familia para que le ayude a los necesitados. ¿Qué parte de la Biblia dice eso? Usted hace a tu manera, ¿verdad? Tú crees que estás haciendo bien, pero no está conforme a la palabra. Estás fallando al Señor. Muchas veces nosotros queremos las cosas a nuestra manera y queremos justificar y que Dios venga a aceptar de lo que yo estoy haciendo que está mal. Que Dios esté de acuerdo con nosotros lo que estamos haciendo. Muchas veces actuamos de esa manera y Dios no está de acuerdo con nosotros. Y muchos creemos que Dios está de acuerdo porque yo canto, porque yo leo la Biblia, porque yo leo 2 salmos y todo se va a activar. No se va a activar. Dios va a estar de acuerdo como Él mandó que usted hiciera las cosas. Pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y que Dios ponga de acuerdo conmigo. Dios no funciona así. Usted puede pensar lo que tú quieras. Usted puede ser que tú eres hijo de Dios y ya tuviste revelación hasta predicar. No importa lo que tú quieras llamar tu nombre. El título no vale delante de los ojos de Dios. El título son humanos. Usted puede tener obispo, pastor, cualquier título. Pero ese delante del Señor, eso no vale nada en el reino espiritual. Ese es para lo natural. Usted puede decir, es mi hijo, es mi papá es obispo, puede ser lo que quiera. Ese es reino natural. Pero en el reino espiritual no hay esas cosas. Hay obediencia o desobediencia y punto. Usted hace como lo digo o no lo hace como yo digo. Viva tu vida a tu manera o viva como a mi manera. Y si no haces así, pues ya tú sabes, hijo del diablo, al infierno. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte, pero así es la palabra del Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 11. ¿Cómo adoraban al Señor los ángeles en el cielo? 11 dice, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono. Cuando dice de los ancianos, de los 4 seres vivientes, cuando dice los ancianos, vuelvo a decir, no que unos viejitos, 24 ancianos con su barbita, con su pelo blanco, estaban, no, estos no son seres humanos. Hablan, cuando dice 24 ancianos, son el antiguo pueblo y el nuevo, del nuevo pacto, nuevo pueblo. Los dos juntos, tanto como el del antiguo pacto, tanto como el Nuevo Testamento, van a estar en la presencia del Señor, el trono del Señor. Miles y miles estaban delante del Señor. Es una profecía, es una revelación que Juan está escribiendo. ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo adoraban al Señor? Diciendo, amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza, son de nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. ¿Viste cómo adoran al Señor? Vuelvo a decir, nosotros creemos que alabar a Dios es cantar un cántico, cualquier cántico que inventó un fornicario y cantan ya, creen que ese es alabando a Dios. Eso no es alabar a Dios, ese es cantar. Alabar a Dios, expresar la grandeza. ¿Quién es tu Dios? Eso es lo que Dios quiere ver. Expresar con su propia palabra, no porque alguien escribió. Bueno, ¿es malo cantar? No, es bueno cantarlo. No le digo que no lo cante, pero para nosotros tenemos que entender, porque el Señor dice, tú sabes que en medio de las alabanzas habito yo. ¿Usted sabe? Porque en el cielo los ángeles cantan diferente. Aquí en la tierra, ¿cómo cantamos nosotros? En santidad, no. En pecado, pero está cantando. Dios no le escucha no quiere escuchar a nadie pecador que cantando a Él. Y muchas veces nosotros estamos en pecado, estamos usando textos bíblicos, salmos de protección, salmos. ¿Sabe qué te dicen eso a esa gente? Vamos al Salmo 50.
Vamos, Salmo 50. Dios habla fuerte. Muchos que estando en pecado, están en desobediencia, no son hijos de Dios, no son cristianos, algunos son cristianos alejados de Dios, pero Salmo decretan la palabra de Dios diciendo, no. Mira lo que dice Salmo 50, versículo 16. Mira lo que dice el Señor. Pero Dios le dice al malvado, ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes, o de menospreciar mi pacto en tus labios, mencionar mi pacto en sus labios? ¿Qué derecho tienes tú? Mis instrucciones la aborreces, mis palabras los desechas. ¿Qué tiene derecho? ¿Está fuerte, verdad? Estando pecado, nosotros queremos, Salmo 51, leemos esto, Señor, el Salmo de David, y Dios me va a escuchar, Dios está conmigo. Una persona que decía, yo no soy cristiano, yo no voy a la iglesia, pero yo hago muchas cosas buenas, Dios me va a juzgar, yo creo, tengo fe que Dios me va a llevar al cielo. Ese es mentira del diablo que puso en su mente. La palabra de Dios no dice eso. Cree en Jesucristo, obedece al Señor y será salvo. Si no lo hace eso, se acabó. No es salvación. Y nosotros creamos nuestra propia fe, nuestra propia manera, nuestros Dios falsos, y creemos que Dios es así. Dios no es así. Dios está en el cielo. Él dice, como Él dice en su palabra, hace como yo digo y no eres mi hijo. Si no eres mi hijo, hay que hacer como Dios dice. Así Dios no es cosa de juego. Dios es grande, creador, poderoso, santo, perfecto. Por eso el Señor dice, ¿no sabes que yo vivo en las alabanzas? Podemos mencionar varios textos. Voy a terminar con esto. Porque no levantas la mano con pudor de amor. ¿Por qué no levantas las manos con pudor de amor? Dice el Señor. ¿Por qué levantas las manos sin poder, sin pudor? ¿Por qué? ¿Qué es pudor? ¿Qué significa levantar las manos con pudor? Levantar las manos significa alabar, adorar, exaltar, orar, ministrar con pudor. ¿Sabe qué significa con pudor? Con reverencia. Con reverencia. ¿Qué es reverenciar a Dios? Con respeto y amor profundo a Dios. Pero cuando nosotros hacemos, aunque sea porque soy pastor, aunque haya fallado, pero estoy levantando la mano para orar o para cantar, seríamos una persona hipócrita, irreverente. Reverenciamos al enemigo, pero venimos a cantar a Dios. Obedecemos al enemigo, pero queremos agradar a Dios. Eso no funciona así. ¿Agradas a Dios o agradas al enemigo? Si agradas al enemigo, pues va a recibir la bendición del enemigo. Si agrada a Dios, pues va a recibir la bendición de Dios. Ese nos toca a nosotros. Ese así, blanco y negro. Ahí no hay de multicolor. Ahí blanco y negro. ¿Eres o no eres? Dice el Señor. Con pudor significa con humildad, con respeto, amor profundo, en santidad. Porque Dios es santo. El que nos llamó es santo. Por eso Juan dice, tenemos que vivir como Él es santo. Las levantas como que yo me conformaría con que solo me levantes, dice el Señor. Te levantas para que yo me conformaría que me estás alabando. No, Dios quiere verte en santidad. Antes que levante, practica la santidad. Antes de alabar a Dios, antes de buscar la presencia del Señor, empieza a reconocerse dónde estás parado. ¿Quién eres tú? Reconózcalo. Yo soy un pecador, Señor, reconozco. Pero vengo delante de ti a pedirte perdón. Renuncio a todas estas cosas malas. Ayúdame a quitarme de esto. Dame fuerza. Dios te va a dar la fuerza. Dios te va a recibir, te va a perdonar, y trate de pelear contra eso. Renuncia, como estamos estudiando en el principio.
Hay muchas bellas palabras que el Señor en a la continuación, que voy a dejar hasta acá. El Señor le habló a esta iglesia una profecía muy interesante que el próximo domingo vamos a estar estudiando. Dios tiene planes, va a haber muchas cosas nuevas, como dice el Señor. Ustedes van a ver de lo que Dios está planeando para esta iglesia, para la iglesia de Dios. Dios está moviendo corazones, Dios está moviendo cerebros, Dios está moviendo muchas cosas que nosotros no estamos mirando ahorita, pero pronto ustedes van a ver. El próximo domingo vamos a continuar las promesas del Señor para esta iglesia que nos ha dicho. Muchas gracias por estar aquí este domingo. Esta es la palabra que nos dio el Señor el mes pasado para su iglesia. Entonces hasta hoy estamos leyendo, porque otras palabras que tenemos que enseñarle también. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Comparte esta palabra para que todos podamos aprender a vivir a la manera de Dios. Muchas gracias. Póngase de pies, vamos a orar.